Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con 87 votos, Tomás Zambrano se convirtió en el presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso de la República, acompañado por Carlos Ledesma como secretario y Godofredo Fajardo como vicepresidente. Una vez asumido el cargo, Zambrano manifestó que trabajarán de la mano con los liberales. Este Congreso que viene, hemos hablado con la bancada del Partido Liberal y aquí le digo, no ganó el Partido Nacional hoy con esta votación, hoy ganó Honduras. Porque estos próximos 4 años vamos a trabajar de la mano con el Partido Liberal en temas que ellos van a impulsar para que se puedan aprobar en materia legislativa a lo interno del Congreso, con el PINU, con la democracia cristiana, y también tenemos que ser tolerantes con libertad y refundación y poder introducir en la agenda legislativa temas que sean de interés nacional y que se les pueda dar la oportunidad para poderlos discutir en el hemiciclo. En este próximo Congreso vamos a trabajar. Deseamos que la próxima directiva que se va a elegir este próximo viernes esté integrada por todos los partidos, mínimo por 4 partidos políticos que puedan integrar esta próxima junta directiva, que la presidencia son por 4 años y que los demás miembros de la junta directiva es por 2 años. Los invitamos ya, porque este Congreso se espera, ya se está trabajando en diferentes temas, iniciativas, que es casi posible que el 25 de enero, después de la instalación de la legislatura, en horas de la tarde, empiece ya con sesiones ordinarias este Congreso para presentar algunas iniciativas y poder aprobar iniciativas que necesitan para que se inicie el gobierno el 27 de enero. Así que el Congreso empieza a trabajar 25, 26, vamos a estar el 27 y piden los compañeros también trabajar 28 y 29 y eso es lo que espera la gente de un Congreso que realmente trabaje. El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, dio a conocer cuáles fueron los acuerdos alcanzados y reconoció que no obtuvo el apoyo de la mayoría de las bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso. De manera responsable y con la frente en alto, que no logramos los votos necesarios para cumplir con el mandato que nuestra bancada nos dio el día de ayer. No los obtuvimos. Pudimos fácilmente recurrir a las patadas que recurrió Luis Redondo hace 4 años. Pudimos recurrir al insulto, a la diatriba, a la ofensa. Decidimos que estos acuerdos de agenda legislativa que acabo de mencionar primaran por sobre cualquier cosa y aprovechando un consenso amplio que, como lo dijo ya el señor secretario cuando leyó la moción, fue acompañado por 87 votos que nos permiten hacer reformas constitucionales, reformas electorales, juicios políticos. Preferimos que eso privilegiara nuestra actitud de esta tarde, porque Honduras votó en contra de la violencia, del caos, de las ofensas. Honduras votó por la paz. 8 de cada 10 hondureños quieren que nos pongamos a legislar en beneficio de la gente y que dejemos el insulto, que dejemos la ofensa, que dejemos la difamación de lado, y eso es lo que hemos decidido hacer el día de hoy. A todos los liberales en todo el país, no lo logramos en esta ocasión, pero a pesar de eso,
quiero decirles que no sucumbimos ante el caos y que cuando aquí sonaron los tambores del caos, del rompimiento del orden constitucional, dimos un paso al frente por el país. La moción presentada por el diputado Mario Pérez obtuvo los 49 votos nacionalistas, 32 liberales, 1 de Libertad y Refundación, 2 del PINU y 1 de la DC, es decir, que 9 liberales no respaldaron esta directiva provisional. Yo no voté a favor. No voté a favor porque creo firmemente que la teoría que teníamos los liberales, que la Junta Directiva estuviera en manos del partido, la mantengo. Sin embargo, aplaudo que hoy no se ignoró patadas, que hoy no se ignoró golpes y que hubo certidumbre. Yo le debo a la gente de mi departamento, a la gente de Choluteca, y la gente de Choluteca nos dijo firmemente que solo apoyáramos una Junta Directiva presidida por el Partido Liberal de Honduras. El ex candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, posteó un mensaje en el que expresa la opinión de uno de sus cercanos. La esperanza no sigue siendo rojo, blanco, rojo. Como partido político somos una mediocridad. Damos lástima. La esperanza sigue siendo Salvador Nasralla, presidente 2030. No obstante, el suplente de la diputada Iroshka Elvir, Josué Colindres, dio su voto para que Tomás Zambrano presida el Congreso. Por lo pronto, sectores señalan que los acuerdos del bipartidismo generan tranquilidad y esperan que cumplan sus promesas. Si no, les recuerdan que el pueblo ahora tiene el poder de sacar a quienes lleguen solo a pasear al poder legislativo. Entre tanto, el analista Carlos Calix comparte su opinión y utiliza la obra de Montesquieu: no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el color de la justicia. Hoy, esa frase deja de ser filosofía y se vuelve la radiografía de un Congreso Nacional cuya junta directiva en 2022 llegó a patadas y en 2026 se quiere quedar a mordidas, reflexiona Calix. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy es jueves 22 de enero, tal como estaba previsto. Tomás Zambrano es el nuevo presidente del Congreso. Tengo 3 distinguidos invitados para hablar de este nuevo Congreso, de lo que se espera, los retos que tienen en este año. Aquí está conmigo don Julio Larios. Bienvenido, don Julio. Mucho gusto, Raúl. Buenos días a la audiencia, a los copanelistas, para desarrollar este interesante tema y lanzar los retos que creemos, algunos de ellos que debe enfrentar el nuevo gobierno y el nuevo Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, bienvenido, abogado. Buenos días al licenciado Valladares, buenos días a los copanelistas también y a todo el pueblo hondureño. Creo que ese es un día muy interesante, un día donde que ayer comenzamos a darle la vuelta a la página al libro de la democracia y de las instituciones republicanas en el país, y es propicio platicar, es propicio proponer, es propicio recordarle a la clase política que el día de ayer se instaló como Congreso Nacional, que hay una agenda que le interesa a la ciudadanía, al pueblo hondureño, y que toda concertación, todo diálogo debe de estar dentro del marco constitucional y dentro de la agenda legislativa que le interesa al pueblo hondureño. Sí, gracias, don Jorge Yesca, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días aquí a mis compañeros de foro. Don Jorge, ¿qué piensa de lo ocurrido en el Congreso? El Partido Nacional, con el respaldo de los liberales, se ha instalado la Junta Directiva Provisional con Tomás Zambrano al frente. Me parece bien, Raúl. Ya era de esperarse, para mí no es novedad, no es sorpresa. Hubo una votación muy importante de 85 votos a favor de Zambrano. Ahora vamos a esperar mañana para integrar ya la Junta Directiva en propiedad. Y tampoco creo yo que vayan a haber grandes sorpresas, ¿verdad? Generalmente cuando se va a una elección
de una junta directiva provisional, el que llega de presidente va de presidente también en la general. De manera que este día, me imagino que los amigos van a negociar. Incluso tengo entendido que están negociando puestos en el Poder Ejecutivo. ¿Verdad? Ahí, amigos, yo sinceramente les digo que a mí me parece que sí está bien integrar la Junta Directiva, pero si este Congreso va a funcionar como dice la Constitución de la República, el poder no está en la Junta Directiva, ni está en el presidente, el poder está en el Pleno. ¿Verdad? Entonces, si se funciona como un poder independiente de la República, ejecutivo, judicial, legislativo, y independientemente de que el presidente sea afín al presidente de la República, si cumple con la Constitución, es casi un auditor del Poder Ejecutivo. Porque si el Poder Ejecutivo está planteando cosas que no son correctas para el país, tiene que enmendarlas y decirle esto no es correcto. Y si respeta las reglas parlamentarias, entonces el Pleno es el que va a mandar, ¿verdad? Entonces, para mí matarse por estar en la Junta Directiva no es necesariamente eso. Hasta cierto punto es un privilegio, ¿verdad? Y está bien, pero condicionar mucho, atrasar las cosas, no creo que sea lo mejor. Y es más, a mi juicio, el Partido Liberal lo que debería de hacer es buscar la cohesión interna de los 41 diputados liberales, tener políticas públicas bien definidas, aprobar todo lo positivo del gobierno entrante y además de eso plantear sus propias políticas y no formar parte del Poder Ejecutivo. Me parece a mí, personalmente... ¿El Partido Liberal no debería formar parte del Poder Ejecutivo? No podría formar parte, a mi juicio. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional tiene sus políticas, que las ha planteado Papi, el Partido Liberal tiene políticas que son diferentes, no hacer causa común. Si el Partido Nacional tiene éxito, excelente, del Partido Nacional, pero si el Partido Nacional fracasa, también fracasa el Partido Liberal. Y yo creo que en las condiciones que encuentra el Partido Liberal, lo conveniente es más bien tratar de consolidar al Partido Liberal, tratar de realmente prepararse para las próximas elecciones, presentando buenas iniciativas en el Congreso, excelentes iniciativas, buscando cómo proyectarse el Partido Liberal, porque el Partido Liberal tiene problemas, ¿verdad? En el Partido Nacional hay un líder, en Libre hay un líder, en el Partido Liberal hay varias cabezas. Entonces el Partido Liberal necesita una reestructuración, necesita una reingeniería y necesita promover los liderazgos internos. En el partido hay una cantidad de gente joven y en las próximas elecciones van a haber muchos aspirantes, porque en estas elecciones no querían participar porque creían que el Partido Liberal no iba a sacar 300,000 votos, sino que iba a sacar 100 o 200. Amigos comunes con Raúl, liberales, me decían, mire Jorge, ¿usted por qué está diciendo que el Partido Liberal va a ganar en el 2025? El partido va a sacar 100,000 votos, ¿verdad? Pero cuando ven que el partido saca 1.400.000 votos, entonces muchos se entusiasman. Dice, el partido ya es fuerte, ahora sí me puedo lanzar. Entonces, a mi juicio, van a salir 8, como antes, que salían hasta 14 candidatos. ¿verdad? Entonces, en estas elecciones siguientes van a salir varios candidatos. Entonces, el partido necesita realmente consolidarse, más que estar compitiendo internamente en el partido. Yo, Jorge Illescas Oliva, amigo de ustedes tres, no soy partidario. Don Julio, ¿usted qué piensa? A mí me parece que si los partidos, yo he estado abogando para que las dos bancadas del Partido Liberal y Partido Nacional entiendan su momento histórico y que trabajen en conjunto con esa mayoría calificada que les ha dado el pueblo. Claro, hay una perspectiva de cómo el partido debe evolucionar, cómo lavar cara, cómo prepararse para el 29, ya hay hasta candidatos que se están lanzando, ya el Partido Liberal tiene hasta candidatos, 2, por lo menos de palabra. Pero para mí lo más importante es entender
cómo es, primero, que el Partido Liberal y Partido Nacional son responsables de crear las condiciones que llevó a Libre al poder. Por favor, eso es el primer punto. Ellos son responsables en un 100% de crear las condiciones que dieron la apertura para que Libre llegara al poder. Luego, hubo un voto de castigo. En las últimas 2 elecciones han habido votos de castigo. No se ha votado por una propuesta, candidato o un partido, sino que para sacar, para evitar, y eso hace que tengamos las condiciones menos idóneas para poder sacar adelante a nuestro país. Bueno, habiendo dicho eso, el compromiso, o sea, yo estoy observando el comportamiento del Partido Liberal, el Partido Nacional unido, tranquilo, ellos tienen sus 49 diputados, su cantidad de alcaldes y su mayoría resultado del proceso electoral. Fíjense que hablo del proceso, no hablo de la voluntad del pueblo, porque ese es un tema que yo creo que debe ser central en este periodo. El proceso terminó exitosamente porque emitió la declaratoria de todos los candidatos de elecciones y hubo una serie de ataques en contra de la democracia, en contra de la Constitución, en contra de la ciudadanía, abuso de las autoridades desde las instituciones del Estado, que yo en algún momento dije, esto es una conspiración, esto es un ataque. Identificamos las acciones desde el gobierno del Partido Libre y desde el Estado, primero para formar un fraude. Hay que analizar, ¿por qué? Porque es importante empezar a entender esto en este momento. Porque la realidad es un continuo. No es una cosa de que le damos vuelta a la página, eso no existe en la realidad. Usted tiene una enfermedad y pasa, casi se muere y queda un año en convalecencia, un año con medicinas, con cuidado. O sea, nuestra república, nuestra democracia, tiene que entender, nuestra ciudadanía tiene que entender que esto no solo es de darle vuelta a la página, porque van a quedar los contratos, hemos encontrado que no tenemos dinero en las arcas, hemos encontrado que tenemos una sobrepoblación de empleados, hemos encontrado que estamos amarrados para hacer tal o cual cosa, o sea, hay un montón de cosas que no se van a poder resolver de la noche a la mañana, pero entonces volviendo al punto, liberales nacionalistas son responsables de que Libre ha llegado al poder. Libre estaba... esa es mi valoración, no es un partido democrático, sino que él a través de las herramientas de la democracia intentó descarrilarla para implementar un gobierno totalitario. Vean dónde estamos. Y ahora, ¿en qué momento entra el Partido Liberal al Partido Nacional? Entonces, mi recomendación y mi predicción es que ojalá que estos mismos personajes, porque han cambiado muchos, pero muchos otros son los mismos, deben entender que no basta el discurso tradicional. Estaba viendo los acuerdos, por ejemplo, que llegaron las 2 bancadas para elegir una... Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge que la directiva no es importante. Bueno, claro, es importante para el que va a ser presidente, es importante aquellos que ansían el poder por sobre todas las cosas, que ya lo vimos actuar en el Partido Liberal especialmente, Partido Nacional. Tranquilo, va a ser, desde el principio va a ser Tommy, me explico, está en el otro, que hay un movimiento, que hay otro porque yo tengo derecho. Un error estar diciendo un fraude porque yo gané por fraude o perdí por fraude. Si ya está la declaratoria, no basta, no es necesario seguir con el discurso que en su momento manipuló Libre. Habiendo dicho eso, los acuerdos que presentaron preliminarmente y lo que comentó ayer, no recuerdo qué político, ya creo que fue... un comunicado, no recuerdo bien, que le van a entrar a la segunda vuelta. Eso es irrelevante. La segunda vuelta, al analizarlo a profundidad, es una cosa que ni huele ni hiede. No es ese el problema que tiene Honduras a nivel de proceso electoral. Y es el proceso electoral el que ha permitido prácticamente violentar la democracia en nuestro país. Vamos a abundar sobre eso. Entonces, yo creo que hay mucha expectativa. Y yo creo que la sociedad civil, ciudadanía, tiene que empezar a hacer presión. No, este no es un gobierno. Todo el mundo dice, son representantes del pueblo, somos el poder soberano. Pero lo cierto es que no están hablando, por ejemplo, ¿no les parece a ustedes que sería interesantísimo empezar a hacer que en nuestro país se cumpla la justicia? Ese es el problema que tenemos nosotros, que aquí hay una impunidad que es un incentivo para continuar delinquiendo. En el momento en que empiezan a ir presos, la gente se va a empezar a detener. Que pongan penas más altas, pero si no las cumplen, a nadie llevan a juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que me den la corte, yo me quedo con el Ministerio Público, vos te quedás con el Instituto de la Propiedad, yo me quedo con la Contraloría General de la República. Esa repartición es ¿para qué?
¿Es eso lo que Honduras necesita? ¿O necesitan estos dos partidos legendarios, tradicionales, empezar a lavar cara y a reivindicarse con el pueblo a través de medidas reales? No. Primero, en el acuerdo que vi, ninguno decía juicio político. Y yo advertí, la negociación para que el Libre apoye a cualquiera de los dos tradicionales es que no haya juicios políticos, que no quiten al fiscal. Tienen que cambiar al fiscal y poner a un fiscal que trabaje. Desde el Congreso tendrían que llamar a juicio político a los funcionarios que aún siguen y que participaron de este intento de descarrilar nuestra democracia. Y un nuevo fiscal, que es el primero que tiene que salir, se va a encargar de los que fueron funcionarios y ya están en la llanura. Pero si no hay justicia ahorita, hay impunidad, hay complicidad. Eso no está en ninguno de los acuerdos. Lo ha dicho Jorge Cálix, pero se siente más como algo personal. Que vamos a seguir al Ministerio Público. No. Está el Ministerio Público, están los consejeros, está la Corte Suprema, los que ya se fueron, está el ex diputado, etcétera, el presidente del Congreso, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, y las reformas electorales. Estas dos, empezar a construir una cultura de cumplimiento de la ley y hacer las reformas reales que le quite, en resumen, que le quite a los partidos políticos el poder y la participación del control del proceso electoral. Eso tiene que ciudadanizarse. No hay forma que aquí se respeten los resultados y que la gente los crea, si son los políticos los que la están manejando. De acuerdo a la información que me dio un experto en el tema a nivel internacional, Honduras es el único país en el mundo que aún los políticos controlan el proceso electoral. Entonces, yo creo que vamos a empezar a hablar de ese tema, las exigencias, cómo resolver las consecuencias de la situación que nos dejó el Partido Libre y cómo el comportamiento tradicional con las soluciones de maquillaje no van a satisfacer a nadie, y yo creo que estos partidos tienen en juego su continuidad histórica si no asumen lo que el momento les exige. ¿Sus criterios iniciales, abogado? Mire, comparto varios de los puntos de mis compañeros de panel, porque indiscutiblemente cuando llegas al límite del río, lo que queda es el precipicio. Y llegamos al precipicio democrático. ¿Pero por qué llegamos al precipicio democrático? Si comenzamos a analizar desde 1982 que retornamos a la democracia, el imperativo categórico, el impetrata consuetudo, la costumbre del político de nosotros ha sido quererse quedar en el poder. Ya. Constitución nueva, constitución actualizada, constitución copiada del país de primer mundo, no les calza, les incomoda. ¿Cuál es la incomodidad? Porque aquí hay que hacer una radiografía, licenciado Valladares, de toda la metástasis político-social que tenemos en este momento, como resultado de los diferentes gobiernos desde que retornamos a la democracia. Porque es que esto no es una situación, mire, es como esas enfermedades crónicas que le aparecen a los 50 años. O sea, no se hicieron en este año. Es el producto acumulado de 50 años de malos hábitos. Y esos malos hábitos son precisamente el irrespeto constante al texto constitucional. 1, 2, que la clase política no ha entendido que el trabajo de ellos está delimitado en la Constitución de la República y han traspasado la frontera a los órganos técnicos, a los órganos jurisdiccionales, y se ha dado desde el 82 el Poder Judicial para tal persona, para tal familia. El Poder Ejecutivo, aquí hay que hacer una metamorfosis del sistema de partidos. Mire cómo se ha venido desfigurando la institucionalidad. Pasaron los empresarios de apoyar al político criollo a ser ellos la propuesta política. Y después de ser ellos la propuesta política, a la familiarización de los partidos políticos. Y usted agarra los partidos políticos y usted los va a identificar por familia. Todos, hasta el que nace. Partidos nuevos. Mire, busquemos a ver de qué familia es, o qué familia lo constituyeron, o qué grupo de familia lo constituyeron. Entonces, eso ha venido generando consecuencias catastróficas para la democracia y para la calidad de democracia,
que cada vez que avanzamos en la línea del tiempo nos damos cuenta, si nos comparamos con los países de la región, que lejos de avanzar en democracia, lejos de avanzar en gobernabilidad, hemos ido hacia atrás. Y si usted puede hacer un ejercicio sencillo, licenciado. Vea usted la prensa gráfica de El Salvador, noticias de 1980, y usted va a ver los mismos titulares de hace 45 años atrás, son los titulares de nosotros en el año 2025, 2026. ¿Qué le está indicando eso a usted? Le está indicando que la clase política está en aquellos tiempos. Y Honduras estamos en el 2026. Entonces, mire, el tema del Poder Judicial hay que revisarlo. Dos ejemplos sencillos. Es el día de hoy y usted, televidente, sigue con suspensión de garantías constitucionales. Siguen suspendidas. Y fuimos a elecciones con garantías constitucionales suspendidas. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quién no firmó? ¿Quién fue el fallo de disentir? Pero disentir ¿en qué manera? Porque ideológicamente no me conviene. Porque quien me nombró, me ordenó que no firme. Eso no es independencia judicial. No puede haber independencia judicial cuando usted le está violentando las garantías constitucionales a todo un pueblo. Entonces, uno. Dos, ¿qué sucedió días atrás con 7 acciones de inconstitucionalidad? Lo mismo. Tuvo que salir una magistrada de la misma sala a decir, hemos perdido una oportunidad histórica para lavarle la cara y reivindicarnos con el pueblo hondureño. Al día de hoy que estamos discutiendo en este foro, ¿hay justicia constitucional en ese punto? No la hay. Entonces, no podemos seguir con eso. No podemos seguir con ese tipo de servidor público que presta promesa de ley constitucional y lo que va a hacer es violar la Constitución, barnizado de X criterios que no son ciertos, que cuando los examinamos y los exponemos, entonces nos damos cuenta que estamos en manos de cualquier cosa, menos de justicia. Y era el punto que decía Larios. Bueno, la ciudadanía lo entendió, fue a votar en un 82% para darle a los dos partidos históricos el quórum necesario para redireccionar la institucionalidad operadora de justicia. ¿Quién se puso en esa posición para que el pueblo se hartara y le dijera a los partidos políticos, mire, hoy sí, aquí está el poder, no me vengan con excusas, aquí tienen el quórum. Hagan lo que tienen que hacer porque ya Honduras no puede seguir en este retraso. ¿Y cuál es la consecuencia de esas omisiones históricas? Y espero yo que el actual Congreso y las actuales bancadas encuentren inmediatamente el punto para agendar eso y comenzar a sentar los precedentes históricos, porque se necesita sentar los precedentes. Es que queremos una Masi, es que queremos una Sisi. Señores, por favor, agarre su celular y vea las consecuencias de justicia importada en Guatemala. Vea las consecuencias y la crisis que sigue existiendo en Guatemala. ¿Qué solucionó ese modelo de justicia de bolsillo? ¿Sabe qué? Uno, lo que es crear un nicho de mercado laboral para consultores extranjeros, que no los escuchan en su propio país y que sus propios países tienen igual o peores condiciones en administración de justicia. Uno. Dos, se van, dejan un problema, dejan polarizada la sociedad y el sistema judicial del país a donde llegan sigue estando igual. Miren lo que pasa con la Fiscalía, con Consuelo, en Guatemala. Un debilitamiento institucional total. Entonces, nosotros tenemos que buscar, uno, fortalecer el Poder Judicial. ¿Cómo se fortalece? Bueno, con magistrados que realmente le respondan en la administración de justicia al pueblo hondureño. Que no se escuden tras votos disidentes, tras independencia judicial, cuando no la tienen. Cuando la acomodan para violarle la institucionalidad y los derechos fundamentales a todo un pueblo. Entonces, ya pasó el tiempo en que le daban a tol con el dedo al pueblo hondureño y que a través de las persecuciones directas o indirectas lograban quedarse y acomodarse en su zona de confort. Eso ya no. Ahora, este es el judicial. Ahora vamos al legislativo. El legislativo lo primero es, bueno,
¿Y la ley orgánica? Vamos a seguir con esa ley orgánica cuando ha sido una aspiración incluso de los mismos diputados en diferentes congresos. Se necesita actualizar los procedimientos parlamentarios. ¿Qué nos ha dejado esta crisis y este proceso electoral que ha culminado exitosamente, como bien nos señala Larios y el licenciado Illescas? Nos ha dejado una sintomatología clarita. Nos ha desvelado cuáles son los pasajes oscuros de la ley, los pasajes grises de la Constitución, de la ley electoral, las debilidades, esas ausencias que nadie advirtió, porque aquí hay un punto. Mire, una cosa es hacer una ley que la va a implementar los políticos para un órgano técnico para el sistema de partidos, y otra cosa es hacer una ley, licenciado y pueblo hondureño, pensando que va a llegar un loco al puesto. Es que eso también, usted hace un contexto, usted hace una normativa, usted hace derecho comparado, y dice, aquí no creo que esto vaya a pasar, que alguien se vaya a pasar por sobre la ley, por sobre la Constitución. Entonces, imagínese usted, sentados los cuatro, con un artículo, el texto, la regla, la excepción, y ahora busquémosle a ver si llega alguien como fulano de tal, ¿cómo blindamos este artículo? ¿Cómo le damos salida? Si llega alguien como fulano de tal, ¿cómo hacemos, cómo redactamos otra salida? Es complejo, porque la primera norma que se tiene que cumplir es que la selección del servidor público debe de ser estrictamente bajo meritocracia. O sea, aquí hay ingenieros regulando el sistema de salud. En el sistema de los ingenieros agrónomos, un abogado. En finanzas, un abogado. Y el economista, en otro lado. O sea, hay cuestiones que indiscutiblemente se tienen que rectificar y que no necesitan acomodo de ley. Y otras que sí estamos viendo que se necesitan reformas constitucionales, se necesitan reformas legales, porque no podemos seguir viviendo en el actual estado de cosas. Mire, es penoso ver que tenemos territorio, sí. ¿Tenemos un territorio productivo? No, pero no porque no es productivo, es porque no lo hacemos producir. 3, ¿somos un país ahorita en este momento competitivo? No, no somos competitivos. ¿Somos un país con desarrollo humano suficiente en este momento idóneo para que vengan las maquilas tecnológicas? No lo somos. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa es del ciudadano común. No es del ciudadano común. El ciudadano común y corriente ha ido a las urnas, ha creído en su sistema republicano, democrático, ha electo a sus representantes, pero ¿qué pasó con esos representantes? Julio daba un dato bien interesante. Desconectado totalmente del elector. El representante se va a representar él, pero no está representando los intereses y los proyectos y el anhelo de la sociedad hondureña. Entonces, hoy es otro momento histórico. Uno, ambos partidos saben que es la oportunidad histórica de rebobinarse como partidos. Uno, y si no la aprovechan, sencillo, no se vaya muy largo. Vean lo que pasó con Arena y con el Frente Farabundo Martín en El Salvador. Y cuidado, porque outsider ahorita ya no hay. Ahorita hay políticos ya jugados en 3, 4 procesos que se vendían como outsider, que ya les gustó ese jueguito. Y podría salir realmente un outsider que sea incómodo para la clase política. Sí. Sobre lo que decía don Jorge, dice Carlos Martínez, el problema del Partido Liberal es que conservadores y progresistas después del 2009 no se pueden poner de acuerdo. Y lo más delicado es que en el Partido Liberal las minorías quieren imponerse a las mayorías y si no bailan su canción, los denominan traidores. Matemática simple, 31 es más que 9, pero no lo aceptan. Saludos y que Dios los bendiga. También aquí está don Aristides, dice él. ¿Quién? Don Aristides. Ajá. Dice, el problema es que si es un gobierno de integración, se puede entrar como parte de un acuerdo con el Partido Liberal, pero deberían ser varios ministerios de alguna importancia. Pero si no se acordó nada de eso, se ve que los liberales recogen migajas
y políticamente afecta al Partido Liberal. La integración en base a los acuerdos de reformas y para favorecer la gobernabilidad. Si no, el Partido Liberal debe pasar a la oposición desde el principio y solo ellos ser responsables de su gobierno. Otra opción es no participar y crear una instancia bipartidista con comisionados para impulsar las reformas electorales, militares y judiciales. Se ve viable esto. El Partido Liberal debe pensar bien cómo actuará con el Partido Nacional en el gobierno. Don Jorge. Sí, hay dos formas para participar. Una es que el presidente de la República seleccione a 2, 3 liberales para que formen parte de su gabinete. Esa es una. Ahí no tiene ninguna responsabilidad el partido. La otra es... O sea, personalmente que Tito Fura... Ajá, diga, va fulano y sutano. Esa es una. La otra es que el presidente le diga al Consejo Central Ejecutivo: queremos que ustedes participen, ¿verdad?, en la gestión nuestra. Entonces, el Central Ejecutivo selecciona quiénes van a ir a esos puestos si es que le conviene al partido. Entonces, en ese sentido, tiene una responsabilidad. Si ve que no va guiado correctamente, el partido retira a esas personas. Es responsabilidad partidaria. Una es responsabilidad partidaria y la otra es responsabilidad personal, aunque tenga el color político. Son las dos formas que hay. A mi juicio, yo creo que el Partido Liberal debe hacer oposición, pero una oposición orientadora, una oposición productiva, ¿verdad? Pero si el Partido Liberal forma parte del gobierno, ya no es oposición, ¿verdad? Ya tiene responsabilidades iguales. Ahora, de lo que se está hablando acá, yo considero lo siguiente. Se habla aquí, yo creo que en el próximo gobierno y el Partido Liberal deben de olvidarse de lo que vivimos 4 años. En los 4 años vivimos el narcoestado y el golpe de Estado. ¿Ah? Esos fueron machacados los 4 años. Y una agresividad tremenda, ¿verdad? Sí. Yo miraba, por ejemplo, el caso de Chile, la Bachelet. La Bachelet fue violada, el papá fue asesinado. Bueno, jamás la Bachelet estuvo hablando el golpe de Estado de Pinochet. No, aquello ya pasó. Entonces, lo que el país necesita es trabajo. Y aquí voy a hacer una pequeña consideración. Aquí los candidatos los políticos hablan, vamos a generar empleo. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no dice? Siempre lo dicen. ¿Por qué no dice, vamos a generar empleadores? ¿Verdad? Y para generar empleadores se necesita tener un Estado de Derecho. Se necesita tener seguridad jurídica. Usted puede decir todo lo que quiera, pero si no tiene Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, aquí no hay inversión ni nacional ni extranjera. Y fíjense que hay una cosa, aquí hay muchos hondureños, hay hondureños que tienen mucho dinero. ¿A dónde están las inversiones? En el extranjero. En Guatemala, en El Salvador. Sí, Panamá. en Dominicana, en Estados Unidos, en España. No invierten aquí los hondureños. ¿Por qué? Ayer un empresario me decía que estaba buscando cómo hablar con el gobierno de Nicaragua porque quiere poner allá. ¿Ah? ¿Por qué no hay inversión en Honduras? Leyes que no permiten Y tenemos un problema grave también. El problema es el recurso humano. Hoy los países no se desarrollan porque tienen muchos recursos, no necesariamente. El factor humano es fundamental, ¿verdad? Entonces, para poder generar empleo, para poder desarrollar el país, necesitamos que, cuando nosotros estudiamos la historia, vemos, por ejemplo, el primer imperio, Holanda. ¿Cómo se desarrolló Holanda? Con un factor fundamental, el recurso humano, educación, ¿verdad? Y nosotros en Honduras tenemos una educación colapsada, una educación para el pasado. Educación, salud, ¿verdad? Estado de Derecho, seguridad jurídica, son factores fundamentales. Singapur, ¿verdad? Singapur, además de combatir
tremendamente la delincuencia. 500.000 delincuentes, drogadictos fueron fusilados. Y factor educación, con un presidente graduado en Harvard. Entonces nosotros acá, yo creo que estar hablando de participar en el gobierno y de estar viendo el pasado, yo creo que debemos de ver el futuro. Y creo que este Congreso, fíjese, sí estoy de acuerdo con algunas de las reformas que llegaron, que pactaron, sí estoy de acuerdo con algunas. Pero, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta es un tema muy controversial, pero de repente habría que analizarlo bien. Pero hay algunas reformas que se plantean que son negativas. Por ejemplo, el voto electrónico. En 178 países del mundo, solo hay 34 que tienen el voto electrónico. ¿Y cuál voto electrónico? El voto electrónico no es único. Hay un voto electrónico a través de aparatos, de máquinas, y un voto electrónico también por Internet. Entonces, pero el voto electrónico no es la garantía para combatir el fraude, porque el voto electrónico es más vulnerable por los saqueos, ¿verdad? Estados Unidos, alguna gente dice, Estados Unidos, no todos los estados tienen voto electrónico. Alemania hace poco quitó el voto electrónico y se volvió al voto tradicional, que es el más seguro. Entonces, la otra reforma que tampoco es positiva, es negativa, es los votos por distrito. Eso no garantiza absolutamente nada. Es más, es el voto más antidemocrático que hay y más permeable al crimen organizado. Entonces, hay suficiente experiencia. Aquí en Honduras hubo un programa de Naciones Unidas que duró 1 año y se habló mucho del voto electrónico y del voto por distrito. Y hay expertos en esto que pueden ayudarnos a nosotros, es negativo. Pero hay un voto que es una reforma. Para mí, la ley electoral requiere una reforma integral, a la par de la Constitución. La Constitución es muy manoseada. Entonces son reformas constitucionales y reformas electorales, por este lado. No una nueva ley. Porque el problema no es la ley, y aquí usted lo sabe como abogado. El problema son los que aplican la ley. Hablan de, por ejemplo, de sectarizar el Consejo Nacional Electoral. Es que la ley no lo sectariza. Los políticos han violado la ley porque se han repartido liberal, nacionalista y libre. La ley dice que es una institución de seguridad. Usted sabe que en derecho es una institución exógena, ¿verdad? Y en otras partes es un poder del Estado, es el cuarto poder, ¿verdad? El poder electoral. Entonces, la ley no dice que son 3 profesionales universitarios. No dice en ninguna parte representantes de los partidos. Entonces ahí no hay que reformar, ahí hay que cumplir con la ley, ¿verdad? Por otro lado, voy a tocar un tema que no se aborda aquí en la reforma, y es cambiar el sistema electoral de los diputados. Y quiero señalar lo siguiente, es un sistema violatorio a la Constitución de la República, así como está. Porque la Constitución dice que el voto es ¿cómo se llama? Personal, ¿verdad? Y secreto. Directo, secreto. Ahí es un voto indirecto. Es el cociente. Es por el cociente. Y le voy a decir lo siguiente. Yo soy coautor de ese sistema. Ese sistema nació en FOPRIDE y trabajamos eso Guillermo Casco Callejas, Adán Palacios, y después Mario Aguilar González y Raúl Pineda, ¿verdad? Y presentamos el sistema. Y yo tengo en mi casa que Guillermo Casco Callejas, que era un pedagogo, hizo una regla con hoyitos. Decía que en las elecciones había que poner un cartoncito para que la gente no se equivocara por qué votar. Todo eso lo discutimos. Pero resulta que ese sistema se ha prestado para que llegue al Congreso gente que no salió. Gente que tenía mayoría, no sale la mayoría. Y aparecen gentes, o sea que es un sistema que hay que cambiarlo. Totalmente. Hay que cambiarlo. Y eso no se menciona aquí, hay que cambiarlo. El otro problema que yo creo que nosotros y la sociedad civil en los países democráticos, en los países realmente países que cumplen con las leyes, la sociedad civil juega un papel muy importante.
Y aquí la sociedad civil no ha jugado un papel muy importante. Son pocas las sociedades civiles que han jugado ese papel. Por ejemplo, se requiere urgentemente una nueva ley de servicio civil. El gobierno tiene en este momento 286,000 empleados. Es un gobierno demasiado obeso. Para adelgazarlo, yo creo que debería quedar en unos 100,000 tal vez. Para adelgazarlo es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que pagar prestaciones. Son millones de pesos. Y este gobierno irresponsablemente ha incrementado los sueldos y además de eso también ha dado ya los acuerdos. Entonces el gobierno va a encontrar con ese gran problema. Si lo saca, si las prestaciones, va a los tribunales de justicia y el gobierno siempre pierde. Sí, el pasivo laboral es tremendo. Va a ser millonario. El Congreso debería de emitir una ley, ¿verdad?, para permitirle al gobierno que pueda destituir esta gente y tal vez ir pagando las prestaciones poco a poco. Buscar una forma, pero es urgente reducir el personal del gobierno. Esas son leyes que me parece a mí que son importantes hacerlas. Por otro lado, indudablemente que también hay una cosa que me parece que el Congreso tiene, creo que son 29, no me recuerdo, 29 o 39 comisiones. La Comisión de Educación. Solo ahí, le informo, en parte del acuerdo los liberales van a ser jefes de varias de esas comisiones. Sí, cómo no. Entonces, pero yo me quiero referir a dos comisiones fundamentales. La Comisión de Educación. La Comisión de Educación no debe estar esperando que le llegue una propuesta del Ejecutivo. La Comisión de Organización debe tener iniciativa, trabajar con el Ejecutivo y hacer una política pública de educación, ¿verdad? Aquí ha habido demasiado populismo en eso. Hay un diputado quitaron la prueba PISA, porque eso desprestigiaba a los profesores, porque Honduras siempre salía mal calificado. Es que sí, de que los profesores son malos entonces, ¿verdad? Entonces hay que volver a la PISA. Hay que tener una política educativa de acuerdo al siglo XXI para podernos desarrollar. Hay que tener una política de salud fundamental. Hay que tener una política de seguridad nacional, ¿verdad? Y eso tiene que trabajar las comisiones con el Ejecutivo. Por otro lado, la corrupción. La corrupción es un eje transversal en las actividades de nuestro país, ¿verdad? Entonces, para combatir la corrupción, yo he señalado, este gobierno es un gobierno cómplice de la corrupción de Juan Orlando, del gobierno de Juan Orlando. La corrupción en el gobierno de Juan Orlando fue gigantesca, pero esto la profundizaron. Y además son cómplices porque no hicieron nada para combatir, ¿verdad?, la corrupción y llevar a los corruptos a los tribunales de justicia. Y esa era la bandera que tenían ellos. Entonces, pues, me parece que no necesitamos la CICI para combatir la corrupción, a mi juicio. Lo que necesitamos es poner a trabajar las instituciones, fortalecer nuestras instituciones que están encargadas de combatir la corrupción y comenzar. Y este Congreso tiene ese desafío, Raúl. Y este Congreso, mire, ahí hay diputados, ¿verdad?, del Partido Nacional que estuvieron involucrados en la corrupción y tienen la obligación de demostrar que van a cambiar, que es difícil, pero van a cambiar. Vamos a ver, porque ahí están. No voy a señalar los nombres porque todos los que estamos aquí lo conocemos. Los congresos de Juan Orlando fueron congresos también malísimos congresos. Y esos 200, hoy tenemos 256 diputados y los suplentes, los 128 suplentes, los dejó el gobierno de Juan Orlando, el gobierno de Mauricio Oliva, en el último mes de su salida. Una irresponsabilidad total. Entonces se requiere, por ejemplo, una reforma geográfica electoral. Hay departamentos que tienen 8 diputados y de repente tenían 4. ¿Verdad? Hay departamentos, Francisco Morazán y Cortés, que deberían tener más diputados. Entonces, para mí, el desafío del Congreso también
es suprimir ese montón de diputados, de suplentes. Hay que revisarlo. Totalmente, porque eso es un demasiada costo carga para el país. Y además vuelven pesado el Congreso, no se puede manejar, mucha corrupción. Ayer no me podían sentar. ¿Ah? Ayer no me podían sentar. Sí, ¿verdad? No cabía, Entonces, pero fíjese un por antes, Sí. Lo que está advirtiendo el licenciado Illescas es bien interesante, porque fíjese también, ingeniero Larios, que Sí. este es un congreso multigeneracional. Vamos a ver realmente de qué están hechos las diferentes Pero quiero generaciones, señalar porque otra- hay boomer, ahí hay X, Sí. ahí hay millennial, Sí. y creo que un par de la generación sí, Z. pero fíjense vamos que a ver, vamos hay a una ver. cosa importante. Mire, en el gobierno de Juan Orlando, yo creo que el promedio de edad ha haber sido máximo 50 años. Un congreso joven. Sí, muchos jóvenes. ¿Y qué hicieron esos jóvenes? Lo mismo que hicieron los otros. Con mañas de viejo. Mañas de viejo. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, hay 70 jóvenes, no me entusiasmo mucho. ¿Y Por eso- por qué? Porque, Correcto. mire, voy a Ese hablar es el reto. del Partido Liberal. El Partido Liberal, es decir, tiene militantes, pero muchos no son liberales, porque nunca en su vida han leído un texto sobre el liberalismo. No saben distinguir, y cuando no saben distinguir las ideologías, para ellos es fácil unirse con los comunistas, con los fascistas, cualquiera, porque no conocen la ideología, no conocen los principios fundamentales de la ideología, en el caso liberal, los valores morales y éticos del liberalismo, los valores económicos, liberalismo económico, social, no los conocen. Mire, ahí en el partido yo oigo decir, tenemos que volver a los principios del Partido Liberal. Va de oír eso yo. Tenemos que volver a los principios del Partido Liberal. Los principios del Partido Liberal no son pétreos. El liberalismo es dinámico en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando yo les digo, miren, yo les oigo hablar a ustedes de los principios del Partido Liberal, díganme cuáles son los principios del Partido Liberal. No saben. Y los principios están, que hay que modificarlos, hay que actualizarlos, están en la declaración de principios del partido. Y le voy a decir una cosa. Un día yo escucho a un candidato aspirante a la presidencia de la República y dice, fíjese, dice que me encontré con este librito, los estatutos del partido. Yo no sabía que el Partido Liberal tenía este librito. ¿Ah? No, bueno, mire, entonces creo yo pues que este Congreso tiene un desafío muy grande. Sí. El gobierno del Partido Nacional tiene un desafío muy grande. No solamente el cambio, llevar al país por un desarrollo, sino que los nacionalistas tienen un expediente de altísima corrupción. Los gobiernos del Partido Nacional fueron terriblemente corruptos. ¿Va a seguir eso? Y es más, es una cosa, el presidente de la República fue a la Corte para que no lo investigara, ¿verdad? Pero también hay un liberal que también fue para que no lo investigara. Entonces, y la Corte falla no investigarlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Nosotros, los partidos históricos, a mí no me gusta decir bipartidismo porque ya no hay bipartidismo, aquí hay, ¿verdad? Multipartido, por lo menos tripartido. Entonces, los partidos históricos, que como hemos señalado aquí, en un 80%, el votante, ¿verdad? Dijo, gobiernen ustedes. Les ha dado una responsabilidad también histórica. Y a ambos. Pues sí, por eso. Mire qué interesante. Por eso. Entonces, esa responsabilidad dice también, el pueblo fue a las urnas masivamente. Falso. Falso. Cuando ya tengamos todos los datos, vamos a ver que lo máximo que votó fue 60%. Cierto. Y hay un 40%. Y si usted analiza ese 40%, ¿cómo está compuesto ese 40%? Jóvenes. Jóvenes. ¿Por qué? Porque no han entendido las demandas de estas generaciones
de la Milei, de la Z, de la X, Correcto. no lo han entendido. Entonces, si este gobierno fracasa las próximas elecciones, vamos a tener un abstencionismo muy grande, muy grande. Y sí puede salir un outsider. Mire, el pueblo hondureño es inteligente. Sí. No queremos outsiders, porque los outsiders son a veces peor que los tradicionales. O por lo menos los que han salido ya no los queremos. Ya no los queremos. Julio. Sí, yo creo que considerando, a mí me parece que nosotros debemos empezar a actuar en consecuencia con lo que queremos conseguir. Yo tengo una valoración de que las reformas y los verdaderos cambios jamás van a salir de los partidos políticos tradicionales. Nunca. Nunca han salido. No van a salir. Se habla que el código de trabajo. Entonces yo creo que, y también lo mencioné en otro momento, cuando las instituciones del Estado están secuestradas, el soberano tiene que ser activado para que se pronuncie. Porque aquí los principios liberales, nacionalistas, del PSH, todos esos principios yo no los veo, para mí eso es papel mojado, es tinta chuca, no sirve para nada. Porque al final ellos mismos son los que van a la corte a pedir que no los investiguen, entonces yo creo que en este momento, voy a poner un ejemplo, la tecnología ha avanzado muchísimo. Estaba escuchando a Jorge decir que el voto electrónico no es bueno. No, todo depende. Yo creo que el proceso electoral hay que tecnologizarlo de manera inteligente. Ya existe la forma de hacerlo en Honduras. En Honduras. No tiene que venir cada 4 años. El CNE, por parte de la ley electoral, tiene que tener un TREP que cumpla, permanente, que cumpla con el artículo 282 de la ley electoral. Ahí está la especificación de lo que se necesita. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que ese proceso va a ser, primero van a participar todos los partidos, no hay ninguno que se excluya. Después no va a haber forma de cambiar un voto que se registre en un acta, no va a haber forma de hacerlo. Entonces, lo único que puede cambiar, tenemos 2 sabores, y esos son jóvenes, damas y caballeros, auditorio, amigos, panelistas, ya están los proyectos diseñados, listos, se presentaron para este proceso electoral en marzo del año pasado, pero no los quisieron ver. ¿Saben por qué? Porque le quita control al partido político, porque él quiere ganar, él quiere ver ese acuerdo bajo la mesa. Yo creo que ya debemos empezar a cambiar eso. Entonces, lo que cambia ese proceso son servidores que no, voy a hablar un poquito de eso, son servidores que no permiten cambio una vez guardada la información. La cambio, le pone la para la otra. Sí. Le vuelve a cambiar, o sea que usted puede ver el trazo de auditoría de todo lo que ha ido cambiando. Eso es una vez que entra al sistema. Entonces, vamos a ver ahora cómo entra al sistema. Ese es el punto clave. Quiero que todos entendamos que una vez que entra no se debe mover. Cualquier cambio queda registrado. Nadie tiene acceso. Eso que se tiene. Hay 3 directores que cada uno tiene una llave especial. Es que se filtró la llave. Esas son inocentadas. Eso es para ahí no hay los 3 directores de sistemas y estrategias electorales por cada uno de los 3 partidos políticos representados ahí. O son ignorantes o son cómplices. Entonces, yo les digo, yo le he hecho varias veces el reto, venga aquí uno a explicarme cómo está implementado el 282 en el TREP. Y lo digo abiertamente, venga aquí a explicarme, le dije una vez en un foro, venga aquí libre, el que quiera, a explicarme el megafraude. Me lo ven a explicar aquí. Técnicamente. Técnicamente, que me lo explique, ¿a dónde fue? O sea, que fue porque el partido Nisanel ganó, pero ustedes aceptan que recibieron el 19%. Y lo que están discutiendo es fraude entre liberal y nacional. No es mi porcentaje. Pero ustedes aceptan el 19%. Entonces, ¿de qué están peleando? Nada. O sea, empecemos yo le estoy diciendo y lanzo el reto. Claro. Para que vengan a ver, ¿saben por qué? Porque están mintiendo. Y yo creo que ya basta esas mentiras políticas. Pero si sociedad civil, nosotros, como personas competentes en nuestras áreas de especialidad, no damos la ruta, no ponemos el norte para orientar a esa sociedad que no haya para dónde irse. Los Z, los Séquila, todos ellos hay que orientarlos desde los foros como este, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, vuelvo al proceso electoral. Ya imaginémonos que lo tenemos perfectamente arreglado. No, me refiero construido. Viene la pregunta, ¿cómo quieren meter los votos ya en la mesa electoral? ¿Cómo lo quieren hacer?
¿Lo quieren hacer de la manera tradicional o lo quieren hacer con una interfaz electrónica? Hay forma de hacerlo de manera perfecta en tecnología. Podemos poner monitores inteligentes. Mire, la inteligencia artificial, lo que quiero decir es un mandato para que, en mi opinión, el CNE debe tener su propio TREP. Eso te iba a decir. Su propio TREP, supervisado por la Academia Nacional. Nosotros estamos en contacto con las... 4.000 millones gastaron esta vez. Esa es una tontera. Mira, por 5 millones hubieras tenido un TREP. ¿Sí? Yo les presenté hasta con presupuesto. Y no mío. O sea, yo no estoy diciendo, les pido a mis amigos que diseñan eso. Claro. Yo valido el diseño porque lo entiendo, pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿eso cuánto vale? Mira, me dice, esto vale aquí. 5 millones de dólares es lo que vale un TREP permanente. Propio, inviolable, que va haciendo y que es una pecera. Todos están viendo, mira, ahí hay tal cosa, aquí no se puede hacer. Aquí hay la posibilidad de que esos técnicos de los partidos políticos vayan y opinen sobre el diseño que digan, no, aquí no se puede hacer nada, papá. O sea, señores, usted cuando el trabajo es de campo. Exacto. Entonces, ahora, pero vámonos otra vez a la toma de los datos. En la toma de los datos se puede hacer de la manera tradicional con un software, con un aplicativo que se llama apoyo al escrutinio. El apoyo al escrutinio lo que hace es, Partido Liberal, marca aquí. Hay forma de hacerlo que en el momento que está en exposición de la ciudadanía, usted pueda introducir los datos que ya son inamovibles. Miren, un TREP es sencillo. Yo le he dicho varias veces, no es un sistema financiero con multimoneda, con compras a futuro, con acciones. No, hombre, es sumar y restar y distribuir de acuerdo a una ley. Es aritmético. Es aritmético, ni siquiera es algebraico, matemático de cálculo, es aritmética simple. El asunto es que necesita que haya seguridad. O sea que ahorita Trump se fue a Suiza y llevaba 5,000 miembros de seguridad. Lo que quiero decir es que lo importante de este proceso es la seguridad que la brinda la tecnología abiertamente. Vamos a poner esta huella, pero entonces empieza, es que va a fallar la biometría. Entonces, la segunda función del CNE, además de tener esto desarrollado de manera científica, y lo vamos a impulsar y vamos a volver a llevar la propuesta a las universidades, sociedad civil, a todos los que dicen, no, el pueblo es sabio, démosle al pueblo un proceso electoral creíble, fuera de los políticos, porque ellos no van a estar los coyotes ahí cuidando las gallinas y los huevos. Entonces, teniendo eso, vamos ahora al tema de que los centros electorales en las primarias, decía en los términos de referencia para contratar el TREP, se instalará a la mejor opción donde sea posible. Donde sea posible. El 278 artículo dice que si no se implementa un sistema electoral como el que descrito ahí, que los consejeros son sujetos o responsables ante la ley. Les vale riata. Entonces ahí el fiscal, mire, ¿por qué está diciendo? Y yo lo denuncié. Que por qué están diciendo donde mejor se pueda. Y era exactamente el 30% de los centros electorales los que no tenían tecnología. Y yo le puedo demostrar a usted matemáticamente, ni siquiera una cosa complicada, cómo con el 30% de las actas controladas por usted le da vuelta a cualquier elección nacional. A cualquiera. Yo se lo puedo demostrar por qué es que, y cuántos votos salen, 400,000 votos. Son lo que, ¿y cuántas identidades tenían listas para Estados Unidos? 400,000 identidades. Miren, señores, esos números no son casualidad. Eso responde a un plan. Sí. Entonces, nosotros queremos que todo eso, pero cuando se denuncia, entonces dice, hombre, ¿será posible? No, yo no creo que no es tan inteligente. Ok, el punto ahora estamos en que, segunda función, me actualizan todos los centros educativos que se van a convertir en centros de votación desde el día inmediatamente, desde que entre en vigencia una nueva ley o un mandato. Es que el proceso electoral próximo se debe de comenzar a construir ahorita. Ahorita, bueno, y que no haya candidatos presidenciales, pues. Sí. Si hay candidatos presidenciales para el 2029. Acabas de decir algo que yo siempre denuncié. Y decía, bueno, ¿y esa Fiscalía de Delitos Electorales por qué solo aparece 2 meses antes del proceso electoral? Cuando la misma ley electoral te está diciendo de que esa fiscalía debe ser permanente y debe de estar vigilante de que la ley se cumpla. Es decir, bueno, un oficio
Señores CNE, ¿cómo estamos con esta parte de la ley? Y completando esta idea, tenemos ahora todos los centros electorales que son escuelas con energía eléctrica y con internet desde ahorita, ya habilitadas, y se habla con los operadores celulares. ¿Ustedes saben cuánto factura por día un operador celular en Honduras? Señores, si le dice Conatel, que ahí debería entrar Conatel, como condición para la renovación de su permiso de operaciones, me va a poner conectividad doble, tanto uno como otro, en este grupo de escuelas. Como parte de la responsabilidad social. Como parte de la responsabilidad social. Yo aquí no es cobertura, me la tiene que tener en esas escuelas. Y es más, ¿sabe qué? En todas las escuelas. Y verificada para autorizarle las licencias. Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezar? Porque hay un acuerdo. Si ustedes ya vieron, a mí me toca ver los descuentos de tercera edad que se dan en comunicaciones. Me lo dan sobre un servicio que ya no existe. Es el servicio de datos que existía hace 30 años. Entonces, todo el jamón ahora de pagar no aplica. Hay un arreglo entre operadores celulares y el Congreso. Entonces, hay que revisar. Entonces, se les puede poner esa condición. Luego ¿cómo vamos a hacer la votación en Estados Unidos? Ese es el siguiente punto. ¿Cómo se va a hacer en Estados Unidos? Entonces, se llama a un foro ciudadano. Entonces, yo les digo, los invito, jóvenes, a que empecemos a construir esas soluciones, porque no las van a hacer. Ellas están pensando, no, es que me traicionaron porque habíamos dicho que solo íbamos a votar por el partido y ahora se fueron para allá. Yo ya los estaría despidiendo a todos ellos, porque no están viendo los temas nacionales. Y finalmente, Raúl y amigos, he mencionado lo que deberían ser las reformas electorales, pero falta una más, y es la función permanente de estar capacitando en ciudadanía, en ley electoral, en constitución, en derechos civiles ciudadanos. El que debe tomar la iniciativa de esa capacitación a nivel nacional de forma permanente a través de diferentes ONGs o como quiera, es el CNE, preparándose para que el ciudadano, usted sabe que su gobierno debería, usted sabe que usted como ciudadano puede, usted sabe que el proceso electoral, ahora que vamos a poner voto electrónico, usted sabe que la forma de votar va a ser esta, usted sabe que vamos a cambiar la forma. Ay, ese CNE no era que era lo mejor del mundo. ¿Quién dice eso? Que gastaron 4.000 millones. Lo mejor del mundo para estas elecciones que pasaron. Pasaron 2 meses y seguían pidiendo voto por voto. Mira, entonces, ¿quién es el culpable de eso? Precisamente. ¿A quién le va a deducir responsabilidades el Estado de Honduras por ese desastre? A los que aprobaron esa ley electoral. Se votó ese dinero. ¿Cómo quedamos en el mundo? Como un país corrupto. Mire, esas cuestiones, por ejemplo, el licenciado Illescas hablaba del tema financiero y económico. Tengo que ir a una pausa y luego viene usted con el uso de la palabra, pero ¿y los 4.000 millones? ¿A quién le van a deducir responsabilidades de ese desastre? ¿A quién? ¿O ya se olvidó eso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasó? Ya nos olvidamos de eso, estamos hablando del siguiente proceso electoral. ¿Y los 4.000 millones que gastaron y no funcionó? Deducción de responsabilidades, cultura de cumplimiento de la ley. Porque si no, van a lo mismo. Por eso, antes de las reformas electorales y de todo. Cumplir la ley. Estos son los culpables de que haya fracasado. De responsabilidades. Que los presenten, que lo digan. Es que ese es precisamente, Raúl y amigo, uno de los puntos principales que quiero que toquemos. Al volver, solo una pausa. Y aquí sobre lo que decía don Jorge también, esto me parece interesante. Me dice, buenas, mi nombre es José Pavón, tengo 32 años, tengo 2 licenciaturas y una maestría. Quisiera, sobre lo que ha dicho don Jorge, los principios del liberalismo, pues es la base, en resumen, poner al individuo en el centro, su libertad y derechos. Los grandes líderes del mundo hoy son pragmáticos, no ideológicos. Miren a Libre cómo le fue por querer imponer una ideología. Eso es lo que depende de la ideología. Bien, una pausa y continuamos. Bien, continuamos. Abogado, tenía la palabra. Mire, indiscutiblemente estamos en un momento sensible. Cualquiera diría, no, pasamos la crisis. No.
estamos en el momento más frágil de la democracia y de las instituciones republicanas. Usted advertía algo, ¿y qué pasó? ¿Nos olvidamos ya de todos esos temas? No, no, no. Es que para eso hay institucionalidad. Pero ¿en manos de quién está la institucionalidad? Para eso hay un Tribunal Superior de Cuentas. Ya comenzó a investigar. Ya le dio la cara al pueblo hondureño a decir, mire, con respecto a este TREP, a las empresas que participaron, o sea, estamos ya trabajando en ello. Yo no he escuchado nada. En los acuerdos tampoco se mira nada de eso. Hay que fortalecerlo, pues hay que fortalecerlo, pero debe de haber esa auditoría social. O sea, deben de entender quienes manejan la institucionalidad, sí o sí deben de rendirle cuenta a la sociedad hondureña, no solo al gobierno. Porque el problema es que si usted hace una encuesta en este momento y usted cree en el Tribunal Superior de Cuentas, ¿y eso qué es? Le dice la gente. ¿Y quiénes están ahí? Ah, no, hombre, si son... Entonces, comenzamos a debilitar la institucionalidad. Uno, el tema, para que la democracia funcione, debe de funcionar bien los órganos electorales. ¿Por qué no tenemos nosotros nuestro propio sistema? Mire, 30 días, aquel montón de días, la situación social, la sociedad con ansiedad, y en Chile, en 2 horas, se tenían los resultados. Entonces digo, bueno, en Argentina la economía está mejorando. En el tema suyo, dice Valleja, del tema financiero y económico, ¿por qué no miramos? Brasil con 160 millones de electores. De electores. ¿Por qué no miramos los sistemas que sí funcionan? Claro. Que sí funcionan y se estudian, se toman las referencias y se mira si eso se puede adaptar. Porque no todos los sacos le quedan a uno. No todos los trajes son de tu talla. Pero sí hay ya referentes que te permiten tener, uno, acceso a la democracia. Porque aquí hay un problema. ¿Los hondureños realmente tenemos acceso a la democracia? ¿Podemos nosotros constituir un partido político sin tanto vericueto y ser oferta política? Porque tampoco nadie ha tocado en los acuerdos el tema de eliminar esa deuda que le pagan a los partidos políticos, que nació porque supuestamente era para evitar la infiltración del dinero ilícito, que es lo que hemos tenido. ¿Cuál es la realidad material? ¿Qué es lo que se ha juzgado en Estados Unidos y qué es lo que se está juzgando en Honduras? ¿Qué es lo que pedimos cada vez y que estamos esperando como pedidos de extradición? Entonces, esos argumentos que hicieron nacer la deuda política, eso ya no son sostén absolutamente de nada. Eso, ahí le está indicando que eso hay que eliminarlo. Así como entendieron que hay que eliminar de la Constitución la Comisión Permanente. Así como han entendido que hay que generar reformas para blindar los órganos electorales. Pero tenemos que empezar realmente con el tema, primero, que funcionen las instituciones. Entonces, ¿en manos de quién está de que eso suceda? En manos de toda la hondureñidad. Porque es nuestra obligación, artículo 40 constitucional. Todos nosotros, y usted, señor televidente, está en la obligación de velar porque se cumpla la Constitución y la ley. Y eso fue lo que sucedió. Miren, este nuevo gobierno, esta transición de poder, se le aplaude al valiente pueblo hondureño. Aún con toda la falta de información, con la desinformación, con las instituciones operadoras de justicia instrumentalizando la denuncia y la acción penal, con todo el ataque que tuvieron los órganos electorales despiadados, con todo. No se podía dar este paso si la población no acudía a las urnas. Aún y cuando acudió en menor porcentaje que el proceso anterior, porque estamos hablando que acudió como en un 7% menos en la masa electoral que en el proceso anterior. Pero ¿por qué no va el electorado? Que advertía usted también. Porque no hay oferta. O sea, aquí dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. ¿Qué hay de almuerzo? Frijoles y arroz. No le escuché que hay de almuerzo, casamiento. Perdón, ¿qué hay de comida? Rice and bean.
Así hemos estado en todos estos Con procesos. aceite de coco. Porque ese sistema que advierte Julito no le gusta. ¿Sabe por qué? Por el otro punto que usted decía. Diputados sin votos hay. Por cociente electoral. Y el que tenía 60,000 votos se quedó viendo que juramentan al que tiene 5,000. ¿Sabe por qué? Porque era la forma de proteger el status quo de la clase política. Por eso eliminaron las personalidades jurídicas de los diferentes partidos. Diputado nombrado a dedo. Hay que verificar eso en la ley. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es que eso está en la ley? Entonces, todas esas situaciones son necesariamente, deben de ser reformadas. Raúl, Yeah. mi amigo Jaime Rosenthal Oliva, que es uno de los hombres inteligentes que he conocido en Honduras, brillante Jaime. Su programa económico, excelente. Y por eso lo siguió básicamente por su programa económico. Y además que tiene una relación personal muy buena. Me decía, mira Jorge, mientras no se controle el financiamiento de los partidos políticos, vas a tener corrupción en Honduras. Y este tema del financiamiento político es importantísimo. Imagine usted que la ley le permite que el candidato a la presidencia pueda gastar 500 millones de lempiras. ¿Cómo es eso? Entonces yo creo que la OEA tiene un documento donde están todos los tipos de financiamiento que hay y cómo se evaden esos tipos de financiamiento. Por ejemplo, Guatemala, el candidato no tiene límites de decir, sino que dice voy a gastar 20 millones. Entonces lo registra, que va a gastar 20 millones. Pero si, digamos, ya se pasó de esos 20 millones, tiene que reportarse, ¿verdad? Y dice voy a gastar 3 y tal. Hay cantidad de formas del control de financiamiento. Mire ese punto, para abonar en lo que estaba explicando de la ciudadanía. ¿Qué hicieron con esa ley de unidad de política limpia? Correcto. En referencia a eso. Sí. Bueno, con la ley. O sea, les dan una ley sin colmillo, sin nada. Sí, mire, y no les dan financiamiento para funcionar. Es bien complicado. Sí. La ley de financiamiento, mire, no tiene la tecnología, no tiene el presupuesto, no tiene los técnicos. Es simbólico porque, ¿por qué? Porque vino de afuera, ¿verdad? La MAS dijo que había que hacer una oficina y la hicieron, pero ¿Y? simbólica. Claro. Bueno, financiamiento, ¿verdad? Eso es importantísimo. Mire usted la otra cosa. Estas instituciones electorales, el registro, todos estos, tienen personal supernumerario. ¿Por qué? Porque tiene vamos a hablar del Consejo. El personal está dividido en 33, 33 y 33. 33 personal del Partido Liberal, 33 del Partido Liberal, del Nacional y 33 del Libre. ¿Verdad? Entonces, y mandan políticos, no necesariamente técnicos. Eso debe terminar. Con el 33%, esa organización podía trabajar adecuadamente. Pero son cuotas políticas, costo. Eso me parece a mí que es de las reformas que debería hacerse, el financiamiento de los partidos políticos. Totalmente. Y, porque eso es importante, usted creo que lo decía. Mire, y Raúl preguntaba, ¿qué se hace con toda esta reforma? Lo primero que existió fue el Tribunal Nacional de Elecciones. Eso sí que no funcionaba. Entonces se creó el Tribunal Superior Electoral. Tampoco funcionaba. Entonces ahora se creó el Consejo Nacional de Elecciones y tampoco, mire usted, esos costos elevadísimos. Después de 30 días no teníamos los resultados electorales. ¿Tan cara es la democracia? ¿Ah? Sí es cara, pero ¿tan Claro, cara, Julio? Sí, pero no así, ¿verdad? No, sí. Entonces el financiamiento de los partidos políticos para mí es una reforma fundamental, ¿verdad? Y que conozcan, porque aquí hay una cosa, abogado. Mire, usted sabe bien, en Honduras no hay abogados expertos en derecho electoral. Son pocos. Hasta ahorita creo que una universidad tiene una maestría en eso y ¿verdad? creo que dan una graduada. Pero en Costa Rica sí hay expertos en derecho electoral. Yo en Costa Rica recibí, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero me gusta el derecho. Entonces yo recibí un curso,
sobre el hecho electoral en Costa Rica. Entonces, pero aquí se improvisa. Óigame, ¿cómo es posible que nosotros gastemos esas cantidades gigantescas en un proceso electoral? Este proceso ha sido el peor de los últimos 45 años, en todo sentido. ¿Y el que más gastó? El que más gastó, ¿verdad? Bueno, Calidad del cosa. gasto. Pero hay algo que a mí me preocupa. Mire, primera vez no vamos a tener nosotros comisiones de transición, de entrega del gobierno. El próximo gobierno entra con los ojos vendados a la administración pública. Correcto. No sabe cómo está. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a recibir? Escucho yo al ministro de Finanzas decir que deja 20.000 millones, que la caja no está vacía. Eso es falso, ¿verdad? Entonces, para mí, el gobierno tiene que hacer auditorías forenses, particularmente en finanzas, porque tenemos una deuda pública bastante crecida, pero hay una deuda que no se está mencionando, claro. Es la deuda flotante. Esa deuda flotante puede ser millonaria, de muchos, muchos millones. Entonces, cuando este señor dice que deja una caja robusta, y la deuda flotante, ¿verdad? Y además de eso, hay una cantidad de instituciones que ni siquiera se le ha pagado a los empleados. Ahí están protestando. Es correcto. Entonces, el gobierno entrante debería de ser, desde ya, tener una comisión, una auditoría forense urgente. Yo lo mismo haría en el Congreso. En el Congreso se han gastado casi 1.800 millones de lempiras. ¿En qué? Un montón de diputados que recibieron 8, 10, 15, 20 millones. ¿En qué? ¿Verdad? Entonces todo eso el pueblo porque hay una de las cosas de todos estos acuerdos bipartidistas que no se mencionan, dos cosas. La corrupción, no hay ningún compromiso para combatir la corrupción, ni tampoco para el crimen organizado, ¿verdad? Entonces me parece a mí que eso es bastante importante. Por otro lado, yo no sé qué está haciendo el gobierno con el presupuesto, el gobierno entrante. Un gobierno sobredimensionado. Entonces, el gobierno del próximo gobierno, el presupuesto debe ser especial para el próximo gobierno. Y tener expertos, por supuesto que los hay, y el Partido Nacional los tiene, para hacer una revisión completa de ese presupuesto. Pero yo no lo veo, por lo menos yo no lo veo que se esté haciendo. Y una cosa que nunca se ha hecho, que hay que hacerla. Y que tiene que hacerlo de repente la nueva comisión de bancos y seguros. Es una auditoría en el Banco Central. Fíjense que por primera vez no hay un directorio en el Banco Central. No hay directorio. No hay directorio, ¿verdad? Y le digo que no hay directorio porque está la presidenta del banco y un director. Y un director que sabe tanto de bancos como sé yo de energía nuclear. Porque es un escritor, un novelista. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Verdad? Una persona... han pasado por esos directorios del Banco Central varias personas que no tienen la capacidad, veterinarios, sí. Lo que interesa es, se pelean ser director del Banco Central por el salario. ¿Por? El salario. Ganan entre 250 y 300 mil. Sí, pero son 20 salarios. ¿Verdad? Por eso le digo, aparte son una buena cantidad al mes de los mejores pagados del gobierno y ahí no son especialistas en economía. Sí. Pero también son políticos. Sí. Entonces, pero esta vez es primera vez que solo hay, porque esa persona que está ahí no sabe absolutamente nada. Es más, a veces participa ya desde San Pedro Sula, ¿verdad? Y una persona que ha criticado mucho a los periodistas vendidos, plumas asplidadas. Gargantas asalariadas. ¿Ah? Gargantas asalariadas. Gargantas asalariadas. Ajá, ¿y él? Un escritor ahí, ¿qué tiene que hacer? Nada. ¿Ya? Entonces, ahí yo, ¿verdad? Si el nuevo presidente de la Comisión de Banco de Seguros, una auditoría en el Banco Central urgente, urgente. ¿Por qué? Mire, en el banco se maneja una serie de fondos. El diferencial cambiario. ¿Ya?
son millones de pesos. Y algunos gobiernos han utilizado eso, porque no está contabilizado, han utilizado eso para pagar personal supernumerario, paracaidistas. ¿Ya? Entonces hay que hacer una auditoría y urgente. ¿Ya? Bueno, entonces pues el presupuesto y todo esto, la corrupción que hay es muy grande. Imagínese usted lo que pasó en Cedesol. ¿Va de diputada las mujeres? Va de diputada, quedó, ¿no? Sí, quedó. Quedó de diputada. Ella apareció ayer haciendo gala. Entonces, por eso le decía al principio que en ese Congreso... Está bravo Cardona, búsquenme un X de Cardona, el exministro de Cedesol estaba recho ayer. Ah, molesto. Sí. Pero otra vez, con esos comentarios que está haciendo Jorge ahorita, yo estoy de acuerdo completamente. Pero nos damos cuenta que la institución, o sea, las instituciones tienen funciones que cumplir, pero para llevar luego, quien debe impulsar la defensa de los derechos de la ciudadanía es la Fiscalía, es el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no comenzamos con una revisión de los funcionarios del Estado, del Ministerio Público, que ya han cometido delitos y tendría que reactivarse, digamos, o rediseñarse una fiscalía que funcione, pero vámonos a la Corte Suprema. ¿También? Miren, la Corte Suprema, ¿por qué no cambiamos ahora? Yo diría, ¿por qué no ponemos a las personas más probas, más decentes y mejor capacitadas un examen que lo haga inteligencia artificial? Sencillo. Correcto. Le das todos los códigos, toda la Constitución, le das toda la jurisprudencia, le das todo lo que vos querrás. Señores, yo lo puedo hacer gratis para ese proceso. Yo se los hago. Yo les meto todo en un esquema de inteligencia artificial monitoreado por todos y que entonces diga ahora, les vamos a hacer un examen, le voy a decir, extraiga 50 preguntas técnicas relevantes para el cargo, le damos los criterios, que los especialistas digan, que sean preguntas que muestren el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque el juez, que son ellos son jueces, entiendo yo, ellos tienen que aplicar la ley en el caso particular. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, se le dice a ellos, mire, pongámosle un caso particular para que lo analice todo inteligencia artificial. No le va a pasar por abajo el chepe para que pueda responder. Entonces, ¿por qué no empezamos y que quitamos? No, que tiene que ser propuesto o respaldado por sociedad civil y que por la universidad y que por... Esa se llama operación embarre. Entonces, el gobierno y todos los políticos andan viendo cómo colocan gente en cada una de esas entidades para poder filtrar y generan una supuesta participación. Lo que están haciendo es... una corrupción compartida. Acomodando piezas. Acomodando piezas. Entonces, ¿qué? Que sea por competencia. O sea, el que califique mejor, yo recuerdo a una doctora, abogada, que le respeto mucho, fue la mejor evaluada y no quedó. Conozco a otra persona que también quedó muy bien. Sí, conozco a otra, no sé si estamos hablando de la misma persona, que a mí me dijeron, mira, usted, le dijeron, está muy bien, pero queremos saber si nos va a escuchar, si nos va a permitir. Ella se echó para atrás y le echaron para atrás. Correcto. Entonces, tiene que ser un mecanismo que realmente ponga a buenos jueces. Y luego vamos con todo el aparato judicial. O sea, ¿por qué no empezamos lo que estaba hablando de que la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad, o sea, que esos son como los tres, fíjense que todo eso... Vamos a ver, corrupción, crimen organizado e impunidad se resuelven desde la Fiscalía y desde la Corte Suprema de Justicia más el sistema judicial. Por eso es importante limpiarlo. Por eso. Entonces, hagamos las propuestas. Miren, yo tengo un planteamiento, una idea que ha ido marcando mis participaciones en todo esto, es que dejemos los comentarios para los periodistas. Correcto. Porque esa es su función. Claro. Él trae, y entonces él provoca el debate. Pero los que tenemos alguna capacidad o algún compromiso, que queremos que las cosas cambien, tenemos que presentar propuestas. Correcto. Tenemos que presentar propuestas, buscar personas que piensen lo mismo que pensamos en cuanto a que queremos un país. Hombre, Honduras tiene para que todos tengan pisto, ciudadanía, que hayan buenos empleos, que haya, y que generar emprendimiento, generar lo que estaba diciendo Jorge hace un rato. Que tenemos que generar empleadores. Eso se llama emprendimiento. Tenemos un sistema educativo que está el STEM ahora. Es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que deberían estar metidos en... La tecnología te permite ahora tener universidad
virtuales en todos lados para capacitar a toda la gente, medios de comunicación. Entonces, todos estos elementos que en este momento son aspiracionales, ¿por qué no los convertimos en propuestas concretas? Ir a exigir que se cambie la forma en la Constitución de la República, como se exige. Primero, que se forme una comisión para evaluar el comportamiento de la Corte Suprema y el Ministerio Público, que se hagan los juicios políticos correspondientes. Correcto. Que solo llegan a la destitución del cargo, pero que inmediatamente esté. ¿Quién es el primero que tiene que cambiar? Me decía alguien, un abogado que tiene mucho conocimiento, me decía: Julio, con que tengamos un ministerio público afilado, objetivo, le podés dar vuelta a toda esta desgracia que ocurre en Honduras. Claro. Entonces, si eso es cierto, tiene un porcentaje de certeza, entonces, ¿por qué no comenzamos exigiendo que ese es el primer juicio político que se haga? Y no porque Jorge Cáliz está molesto, pero ¿por qué no está en la... Y tiene razón, pero no es personalizar. No, claro. Pero ¿por qué ese acuerdo no está sobre la mesa Partido Liberal, Partido Nacional? Hay que exigirlo. Hay que exigirlo para que eso ocurra y que empecemos realmente a ver un cambio real. No solo que vamos a hacer, vamos a poner una carretera. Eso ya no sirve. Tenemos que ordenar nuestro Estado de Derecho, nuestro marco jurídico, para que haya confianza para venir a invertir, para generar, para que nos podamos desplazar. O sea que esa tarea es del soberano, expresado a través de organizaciones de sociedad civil, porque el Estado hasta ahora, los partidos políticos nos han fallado. Voy a hacer una pausa. Al volverles, no los puedo dejar ir, ya falta poco, sin preguntarles de Narrala. Narrala perdió la votación en el Central Ejecutivo antenoche. Él apoyaba la postulación de Yuri Saba, que quedó segundo, y Marlon Lara tercero, ganó Jorge Cáliz. Narrala perdió la votación. Y pues ayer el suplente de Irosca votó por Tomás Zambrano, pero Irosca no votó, se fue. ¿Qué va a pasar con Salvador Narrala y el Partido Liberal? Volvemos. Vamos a la parte final, don Julio, ya que... ¿Qué piensa de Salvador? ¿Cuál es el futuro de Salvador? Yo creo que el mejor predictor del futuro es lo que ha ocurrido en el pasado. Eso es un principio. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento en el PAC, el comportamiento en PSH, después la alianza con Libre, ahora la participación en el Partido Liberal, se ha caracterizado por inestabilidad y por no haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Para mí no era sorpresa, o sea que no... Es más, yo he hablado con algunos liberales y les he dicho que hay que mantener la unidad de la bancada por más allá de las ambiciones personales que puedan tener sus nuevos miembros. Claro. Porque eso hay que tener... Una cosa que yo respeto o que reconozco es que Libre juega con el tiempo. O sea que hace una cosa hoy, 3 años hace otra cosa, 4 años hace otra. Entonces yo lo voy viendo que ese es un adversario que hay que observar, porque no está improvisando algunas cosas. Alguien dice que no es tan inteligente, otro que es astuto, no interesa, pero los hechos son esos. Entonces yo creo que el momento del Partido Liberal ahorita, después de estar 16 o 20 años en la llanura, yo creo que es momento de detenerse, regresar a los principios liberales y tratar de hacer algo congruente en respuesta a la autorización, al beneplácito del pueblo. Fíjense que si ustedes hacen los números, hagan los números. De 2013, Partido Salvador, PAC sacó 400,000 votos, Libre 800,000. Jueguen con esos dos números y se van a dar cuenta que esas dos combinaciones vuelven a suceder. En el 2017 se suma Libre y PSH y llegan a 1.3, que por ahí anda, más unos cuantos. En ese momento no era tan grave la situación. En el 21, que ya está todo definido, se suman 1.7 millones, que otra vez son más o menos 600 de Libre, 400 de Narrala y 600 que son los de Castigo. Y otra vez vuelven esos 600 de Castigo a sumarse al Partido Liberal. Al final, las primarias que hace Salvador Narrala salen 400. Ese es su verdadero caudal electoral. Él tiene alrededor de 400, un poco inflados ahí.
Entonces, el Partido Liberal, pienso yo, debe ver que hay que retener los 600,000 que de castigo le dieron un voto y ver qué le conviene más. Yo creo que el resultado era esperado. Hubo una campaña muy fuerte para que la esposa de Salvador Narrala fuera la presidenta del Congreso y que se hiciera una unidad del partido. Entiendo que la rechazó. Luego se formaron 2 o 3 corrientes internas y luego entra sin mayor preámbulo Jorge Cáliz y se lleva la mayoría de golpe, y los que no firman ese acuerdo entiendo yo que son los que son de la línea de Salvador. Entonces luego se lanza la candidatura para 2029, entonces el Central Ejecutivo, en la voz del presidente, dice que también está otro periodista por ahí que se puede sumar. Yo creo que ese destiempo va a ser el principal obstáculo que tenga Narrala y su equipo cercano para llegar al poder, porque se necesita algo más que el impulso de corazón, propuestas concretas. Están negociando con el Partido Nacional y él dice, es que son corruptos y yo gané por no sé cuánto. Entonces, ¿cómo? Entonces le va a decir el Partido Nacional, tiene razón, somos corruptos e hicimos trampa, le vamos a dar la presidencia a Narrala. Eso no existe, eso no existe. Él debió haber usado otros mecanismos para tener un acercamiento, decirle, mira, vamos a impulsar esto. No he oído hablar de las reformas que sean parte de un acuerdo, que eso lo vamos a exigir. Entonces yo creo que esa expectativa que tiene Salvador en este momento de participar en el 29 y de todo esto que lo han traicionado, es difícil corregir cuando a vos te engañaron, cuando te hicieron trampa, cuando te mintieron, porque no hay aprendizaje, ¿entiendes? O sea, si yo, fíjate que me robaron la billetera, yo no tengo culpa. Me la volvieron a robar. Me la volvieron a robar, la volví a perder, entonces no hay aprendizaje. O sea, hay un momento en que yo he dicho, uno tiene que hacer un mea culpa, es decir, hombre, yo desprecié a 262 municipios organizados en 2021 para irme en un acuerdo con los dejé tirados. Eso tiene un precio, era gente que daba la vida por Salvador en aquel momento y lo dejó tirado. Entonces, yo creo que tiene que haber una recomposición de su estrategia, de a quién él le presta atención cuando habla. No solo usted es bonito, usted es un hombre, no. Los resultados hablan. Yo solo veo los resultados. Y los resultados nos dicen que él va a tener que reconfigurarse si es que pretende continuar en la política. ¿La bancada votó en contra de la posición de Salvador? Así es. Votaron en contra porque en una posición... Le está dando un mensaje claro al Partido Liberal. Así es. El partido. ¿Cuál es el mensaje de los diputados ahí? Es un huésped que ya terminó su temporada. ¿Quién? ¿Salvador? Salvador. En el Partido Liberal ya es un huésped incómodo, y si lo siguen manteniendo dentro del Partido Liberal, va a destruir el Partido Liberal. Mire. Lo va a desgastar. Yo creo, yo estuve en esta campaña, estuve en lo que le llamaban Comisión de Notables. Y ahí se hicieron una serie de recomendaciones que no pasaron. Yo considero que Salvador es un buen hombre. Creo que Salvador no es capaz de hacerle un daño a ninguna persona. No es político ni va a ser político. Cometió un error también en eso. Decir yo no soy político, la política es Irosca. Y le da un poder tremendo a Irosca sin que ella tenga experiencia. Irosca es una mujer inteligente, tiene un excelente discurso, pero le falta mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha literatura. Le falta a ella, le falta formarse como política. Y si se forma como política, mire, aquí la gente difama, calumnia, ¿verdad? Mujeres calumniadas. Si ella se forma políticamente, puede tener futuro político. Claro. Pero en el caso de Salvador, él no es político ni es gerente, ¿verdad? Entonces él se rodeó en esta campaña de un montón de gente que le puso un cerco de hierro impenetrable. Y todos esos, lo único que buscaban era chamba. Y decían lo siguiente, decían ellos, el triunfo de Salvador es irreversible. Salvador ya está en el poder. Pero yo he venido señalando, me van a dispensar, pero después de la campaña del ingeniero Carlos Flores, las demás campañas fueron malas, el Partido Liberal. Hablo del Partido Liberal. Pero esta campaña fue la madre de todas las campañas malas. Nunca hubo un estratega político
permanente. Ni Cambiaron. Bueno, nunca hubo un verdadero comando electoral. Nunca hubo un centro de informática. Y yo le decía el otro día a Irosca, ¿cuántas mesas electorales se quedaron sin representantes? No sé, me dice. Pero yo estoy esperando el dato del Consejo. Centenares de mesas. Y al no tener un sistema de informática, ¿cómo va a recibir las actas? Entonces, ¿cómo alegaban que tenían las actas? ¿Cómo ¿verdad? alegaron que Entonces, habían ganado? Pero le voy a decir una cosa, fraude, y lo mismo pasa con Libre, fraude, pero ¿por qué no dicen, mire, porque ellos supuestamente las actas se recibían simultáneamente, consejo, partidos políticos y otras CNE. instituciones, ¿verdad? Como el CNA, en fin. CNA sacó su información, ¿verdad? Pero Libre no ha demostrado dónde está el fraude, ¿verdad? Si dice Libre, aquí está computarizado, contabilizado, tantas actas, tantas ganamos, no, porque tienen todo, supone que tienen todas las actas. Lo mismo en el Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, a última hora estaban llamando a la gente para formar un centro de computadora que llevara su computadora personal, porque no existió ese centro. Entonces, cuando me dicen a mí hubo fraude, yo quiero que me demuestren dónde está el fraude. En cambio, usted va a ver el centro de informática de Juan Diego, sea todo dar, ¿verdad? Ahora una pregunta central, ¿cómo es que no pudo haber y el dinero del Partido Liberal? El del Partido Nacional, ¿verdad? Están bien organizados. Entonces, yo creo que Libre también dejó muchas mesas sin representante. No tanto como el Partido Libre, pero dejó. Pero no le pueden demostrar a usted a dónde está el fraude, ¿verdad? La organización, ¿no? Organización. Entonces, yo decía, mire, como dice Peter Drucker, una buena organización no te hace ganar, pero sin ella seguro que pierdes. Claro. ¿Verdad? Entonces yo decía, Irosca es como Blancanieves. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de un montón de enanitos políticos. ¿Verdad? Que ella es la más inteligente. Entonces todo lo que hacía la aplaudían, era la gran estratega, porque no tenía un grupo de personas experimentadas, ¿verdad? Conocedoras del tema, no lo tenía. Salvador tampoco, ¿verdad? Entonces... O de repente no es que no los tuvieron, los alejaron. No los tuvieron. No los tuvieron. Le digo porque... No los tuvieron. Entonces, un día, yo creo que aquí con Raúl vamos a tener... Ya lo pensé, vamos a hacer un programa de ese Partido Liberal. Correcto. Bien, nos vamos, Jovedo, gracias. Su mensaje final, por favor. No, a toda la hondureñidad. Somos los responsables de construir nuestra Honduras. No son solo responsables la clase política, somos responsables absolutamente todos y todos los sectores. Iglesia, academia, la señora de los mercados, el señor del patronato. En este momento debemos de recuperar el valor ciudadano porque sin pueblo, sin el elemento población, no hay Estado y tampoco hay políticos. Gracias, don Jorge. Bueno, yo quisiera aprovechar este foro para hacer una propuesta concreta. Invito al abogado, a Julio y a otras personas que nos están viendo para que conformemos un grupo con conocimientos para que nos convirtamos en un grupo evaluador y proponente próximo gobierno. ¿Verdad? Entonces, de hecho, había sido invitado yo, pero no pude ir a una reunión por cuestiones de... No estoy hablando de una ONG con financiamiento. No. Somos ciudadanos, ¿verdad? Que conocemos los temas nacionales, cada uno de nosotros. Julio es un experto. Ustedes, tengo un altísimo concepto de su persona. Muchas gracias. ¿Verdad? Yo tengo experiencia también en muchas cosas. Entonces, buscar otros compañeros hondureños que estemos interesados en la verdadera democracia de nuestro país y que señalemos, sin cuello de nadie. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Propongo eso, que tengamos esa iniciativa. Raúl, ¿qué le parece a usted? No, de acuerdo, me parece. Gracias, don Jorge. Don Julio. Gracias, totalmente de acuerdo. Quiero decirle a Jorge que ya hay un equipo que está comenzando a formar eso. Tuvo una primera reunión antier, perdón.
y vamos a ampliarlo porque justamente para eso, porque creemos que el país necesita una dirección y creemos que los partidos políticos no dan el ancho, no tienen con qué, lo estamos viendo, y es necesario presentar propuestas y dijimos que iba a ser, digamos, la denuncia o la exposición del tema, la propuesta y el seguimiento. Correcto. Entonces, totalmente de acuerdo, aceptado, nos vamos a reunir. Como digo, fue una primera 2, 3 personas, pero pueblo hondureño necesitamos ciudadanía, tenemos que hacer prevalecer el carácter de soberano del pueblo hondureño, y estas instancias de personas de buena fe, con buena capacidad, con buenos principios, queremos apoyar la construcción de un verdadero Estado de Derecho, una verdadera democracia, donde todos quepamos, donde no tengamos corrupción, impunidad, ni crimen organizado, que haya oportunidades de crecer, y eso lo vamos a hacer únicamente con una ciudadanía activa. Correcto. Y los vamos a invitar. Consciente, correcto. Raúl. Sí. Debo decirle que tenía muchos años de no participar en ningún foro. En ningún foro. Lo he pensado. ¿Ah? Lo había pensado. Sí. Y es primera vez, desde un poquito antes de la pandemia, no participo en foro, en ningún foro. Sí, lo sé. ¿Verdad? Y es primera vez que estoy participando. Y pensé que era una buena oportunidad porque con los compañeros que estoy, son compañeros respetables. Sí. Y no me gusta participar así con cualquier persona. Tiene. Sí. No, le agradezco a los tres por su participación. Para no irnos, poneme lo que dijo el exministro de Sedesol. Feliz por José Carlos Cardona, feliz por ser protegida por el partido. Días después de mi renuncia sacaron un comunicado donde la hacían a un lado de todo, pero a la semana siguiente todo el gobierno empezó a mandarle ayudas. Camiones de bono tecnológico que repartió entre alcaldes liberales. En noviembre le dieron el control de todas las credenciales del partido en Copán para poner, inflar y quedar como diputada, dado que el departamento estaba desprestigiada por lo que hizo. Ninguna impugnación pasó en el Consejo Nacional Electoral y ahí está, lista para negociar impunidad con su voto. Será el lunar negro en la cara de nuestro partido si es que no traiciona y se va a otro. Lo ha intentado estas semanas, pero el bipartidismo no la aceptó, dice José Carlos Cardona, exministro de Sedesol, a la diputada por Copán, Isis Cuellar. Así están en el tema de Libre. Así está la política, así está el país. Muchos haciendo llamadas, buscando que los nombren de ministros, de directores en puestos, en cargos importantes del nuevo gobierno. Y otros autoproponiéndose. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.